Durante siglos, los vikingos han sido figuras envueltas en un aura de misterio, ferocidad y aventura. Desde las sagas nórdicas hasta la cultura popular moderna, estos antiguos escandinavos han sido representados como brutales guerreros con cascos con cuernos, saqueadores despiadados y navegantes intrépidos. Sin embargo, la realidad histórica de los vikingos es mucho más compleja y matizada de lo que la leyenda sugiere. En este extenso análisis, exploraremos los mitos más comunes sobre los vikingos y contrastaremos esas ideas con la evidencia histórica para pintar un retrato más preciso de quienes eran realmente. Saludos, exploradores de la historia, y bienvenidos a Memorias. Aquí, nos sumergimos en las páginas del pasado para desentrañar los misterios, hazañas y fascinantes relatos que han dado forma a nuestro mundo. Soy José, su guía en este viaje a través de las memorias del tiempo. El mito del casco con cuernos. Uno de los mitos más persistentes es que los vikingos llevaban cascos adornados con cuernos. Esta imagen se ha perpetuado en innumerables obras de arte, películas y series de televisión. Sin embargo, no existe ninguna evidencia arqueológica que respalde esta idea. De hecho, los cascos vikingos que se han encontrado son simples y prácticos, diseñados para protección en combate, sin adornos extravagantes. Origen del mito. El mito del casco con cuernos probablemente tiene su origen en el siglo XIX, cuando el romanticismo nórdico y el renacimiento del interés por la cultura vikinga llevaron a una reinterpretación de su vestimenta. En 1876, el pintor sueco Carl Emil Doppler diseñó cascos con cuernos para una producción de la ópera Der Ring des Nibelungen de Richard Wagner, y esta imagen se popularizó rápidamente. Realidad. En realidad, los vikingos llevaban cascos de hierro simples, sin cuernos ni alas. El propósito de estos cascos era proteger la cabeza en combate, no impresionar o intimidar a los enemigos con adornos ostentosos. La mayoría de los guerreros probablemente no usaban cascos debido a su costo, y los que sí lo hacían usaban diseños funcionales que cubrían la frente, las mejillas y la nariz. El mito de los vikingos como bárbaros incivilizados. Otro mito común es que los vikingos eran bárbaros incivilizados que solo se dedicaban al saqueo y la destrucción. Esta visión de los vikingos como salvajes despiadados proviene en gran parte de las crónicas escritas por monjes cristianos que fueron testigos de los ataques vikingos a monasterios en Inglaterra, Irlanda y otras partes de Europa. Origen del mito. Los primeros relatos escritos sobre los vikingos fueron en su mayoría realizados por sus enemigos, quienes, comprensiblemente, los describieron de la manera más negativa posible. Los ataques vikingos a monasterios cristianos, como el infame saqueo de Lindisfarne en 793, fueron eventos traumáticos que dejaron una impresión duradera en la Europa medieval. Estos relatos enfatizaron la brutalidad y la ferocidad de los vikingos, sin reconocer otras facetas de su cultura. Realidad. Aunque es cierto que los vikingos llevaron a cabo incursiones violentas, no eran simplemente saqueadores bárbaros. Eran también agricultores, comerciantes, exploradores y colonizadores. Los vikingos establecieron redes comerciales que se extendían desde Escandinavia hasta el Medio Oriente, fundaron asentamientos en Islandia, Groenlandia y América del Norte, y jugaron un papel importante en la formación de varios estados europeos, incluyendo Rusia. Los vikingos también tenían una rica cultura y tradiciones. Su sociedad estaba estructurada en torno a clanes familiares y tenían un sistema de leyes y un código de honor que regía sus vidas. La Ting, una asamblea comunitaria, era una institución clave donde los hombres libres se reunían para resolver disputas y tomar decisiones importantes. El mito de la unidad vikinga. Existe la idea de que los vikingos eran una fuerza unificada, una especie de nación o tribu que operaba con un propósito común. Sin embargo, la realidad es que los vikingos no formaban un grupo homogéneo ni actuaban bajo una única autoridad. Origen del mito. La percepción de los vikingos como una entidad unificada proviene en parte de la forma en que sus enemigos los veían, como una amenaza externa singular.
Los cronistas europeos a menudo hablaban de los daneses o los nórdicos como si fueran un solo pueblo, ignorando las divisiones internas y las diferencias culturales entre los diversos grupos escandinavos. Realidad. Los vikingos provenían de lo que hoy conocemos como Noruega, Dinamarca y Suecia, y estos grupos no siempre cooperaban entre sí. De hecho, a menudo competían y luchaban entre ellos. Los intereses y motivaciones de los vikingos variaban enormemente según su origen geográfico, su estatus social y sus circunstancias particulares. Por ejemplo, los vikingos daneses se centraron en gran medida en la conquista y colonización de Inglaterra, mientras que los noruegos se dirigieron hacia Escocia, Irlanda y, finalmente, Islandia y Groenlandia. Los suecos, conocidos como varegos, se aventuraron hacia el este, navegando por los ríos de Rusia y estableciendo rutas comerciales que los llevaron hasta Constantinopla. El mito de que los vikingos solo eran guerreros. El estereotipo del vikingo como un guerrero feroz es uno de los más duraderos. Aunque es cierto que muchos vikingos eran guerreros, no todos los escandinavos de la época se dedicaban a la guerra. De hecho, la mayoría de los vikingos eran agricultores, pescadores y artesanos. Origen del mito. Este mito ha sido perpetuado por la fascinación moderna con la imagen del vikingo como un símbolo de la fuerza y la masculinidad. La popularidad de la cultura guerrera de los vikingos ha eclipsado otras facetas de su vida. Realidad. La realidad es que la mayoría de los escandinavos en la era vikinga llevaban vidas pacíficas como agricultores y comerciantes. La agricultura era la base de la economía vikinga, y muchas personas pasaban su vida trabajando en la tierra, criando ganado y cultivando cereales. Además, los vikingos eran hábiles artesanos, conocidos por su trabajo en madera, metal y piedra. El comercio también jugó un papel crucial en la vida vikinga. Los vikingos comerciaban con bienes como pieles, marfil, hierro y ámbar, y establecieron rutas comerciales que abarcaron gran parte de Europa, el Mediterráneo e incluso Asia. Los vikingos no solo eran guerreros, sino también personas profundamente conectadas con el mundo a través del comercio y la exploración. El mito de que los vikingos eran pagos bárbaros. Los vikingos a menudo son retratados como paganos bárbaros, adoradores de dioses oscuros y sedientos de sangre. Aunque los vikingos eran paganos y sus creencias religiosas incluían rituales que a veces involucraban sacrificios, esta visión es simplista y no refleja la complejidad de su religión y espiritualidad. Origen del mito. La demonización de la religión vikinga proviene principalmente de las crónicas cristianas. Los autores medievales, horrorizados por las prácticas religiosas de los vikingos, describieron sus rituales como bárbaros y sus dioses como demoníacos. Esta visión fue exacerbada por la conversión de Escandinavia al cristianismo, cuando las nuevas élites cristianas buscaron distanciarse de su pasado pagano. Realidad. La religión vikinga era rica y multifacética, centrada en la veneración de un panteón de dioses que incluía a Odín, Thor, Freyja y Loki, entre otros. Los vikingos creían en una vida después de la muerte y en la importancia de los sacrificios y rituales para ganar el favor de los dioses. Sus mitos y leyendas, conservados en las sagas islandesas y la Edda, reflejan una profunda conexión con la naturaleza y un respeto por las fuerzas sobrenaturales. Además, la conversión al cristianismo en Escandinavia no fue un proceso rápido ni total. Durante siglos, las prácticas paganas coexistieron con las cristianas, y muchas creencias y rituales antiguos se integraron en la nueva fe. Esto demuestra la adaptabilidad y la resistencia de la cultura vikinga en tiempos de cambio religioso. El mito del Ragnarok inminente. El concepto del Ragnarok, el fin del mundo en la mitología nórdica, ha sido a menudo malinterpretado y exagerado como una obsesión constante en la vida vikinga, un miedo perpetuo al juicio final. Origen del mito. La idea de un Ragnarok inminente proviene principalmente de la Edda poética y la Edda en prosa, que describen un cataclismo final donde los dioses y los gigantes luchan en una batalla que destruye el mundo. En la cultura popular, este concepto ha sido interpretado como una señal de que los vikingos vivían en un estado constante de anticipación del fin del mundo.
Realidad. Si bien el Ragnarok es una parte importante de la mitología nórdica, no existe evidencia de que los vikingos vivieran con un temor constante a su llegada. En lugar de ello, el Ragnarok representaba un ciclo natural de muerte y renacimiento, un tema común en muchas culturas antiguas. Para los vikingos, este ciclo no solo simbolizaba el fin, sino también un nuevo comienzo, lo que sugiere una cosmovisión que aceptaba la inevitabilidad del cambio y la renovación. El mito de la masculinidad absoluta. Otro mito común es que la sociedad vikinga era completamente dominada por hombres, con mujeres relegadas a roles subordinados. Esta visión de los vikingos como una cultura hipermasculina ha sido reforzada por la imagen de los guerreros vikingos y su aparente enfoque en la guerra y la conquista. Origen del mito. La falta de referencias a mujeres en las primeras fuentes y la predominancia de figuras masculinas en las sagas y relatos históricos contribuyeron a la percepción de que la sociedad vikinga era patriarcal en extremo. Realidad. Aunque la sociedad vikinga era patriarcal en muchos aspectos, las mujeres desempeñaban un papel mucho más importante de lo que a menudo se reconoce. Las mujeres vikingas tenían derechos que no se encontraban en otras sociedades europeas contemporáneas, como el derecho a poseer propiedades, divorciarse y reclamar dotes. Además, algunas mujeres alcanzaron altos niveles de poder e influencia, como las jefas de clanes y las figuras religiosas. Las skaldmo, o doncellas escuderas, son una figura semi-legendaria que representaría a mujeres guerreras en la cultura vikinga. Aunque la existencia histórica de estas guerreras es discutida, hay evidencias de que las mujeres en la sociedad vikinga a veces tomaban las armas y luchaban en batallas, especialmente en defensa de su hogar y familia. El mito de que los vikingos fueron derrotados por el cristianismo. Un mito frecuente es que el auge del cristianismo en Escandinavia marcó el fin de la era vikinga, como si el cristianismo hubiera derrotado a los vikingos de manera abrupta y definitiva. Origen del mito. Este mito surge de la narrativa simplificada que asocia la conversión al cristianismo con el fin de la era vikinga. Las crónicas medievales y los relatos posteriores tienden a presentar la cristianización de Escandinavia como un proceso lineal en el que el cristianismo, como una fuerza civilizadora, reemplazó rápidamente las costumbres bárbaras de los vikingos. Realidad. La realidad es que la conversión de Escandinavia al cristianismo fue un proceso gradual y complejo que se extendió a lo largo de varios siglos, desde finales del siglo VIII hasta el siglo XII. Durante este periodo, las creencias paganas y cristianas coexistieron, y los líderes vikingos adoptaron el cristianismo por diversas razones, incluyendo la consolidación del poder, el fortalecimiento de las alianzas políticas y el acceso a las redes comerciales europeas. El cristianismo no derrotó a los vikingos, sino que fue asimilado por ellos de maneras que reflejaban su pragmatismo y adaptabilidad. Por ejemplo, muchos de los antiguos lugares sagrados paganos fueron reconvertidos en sitios cristianos, y las antiguas costumbres fueron reinterpretadas dentro de un contexto cristiano. En este sentido, el cristianismo no destruyó la cultura vikinga, sino que la transformó. Además, el declive de las incursiones vikingas no se debió únicamente a la cristianización, sino a una serie de factores complejos, incluyendo cambios en la estructura política y económica de Europa, el establecimiento de estados escandinavos más centralizados y el agotamiento de las oportunidades de saqueo en las regiones más expuestas a las incursiones vikingas. El mito de que los vikingos descubrieron América y no dejó huella. Un mito interesante y a menudo discutido es la creencia de que los vikingos fueron los primeros europeos en llegar a América del Norte, específicamente a Vinland, pero que no dejaron ningún impacto significativo. Origen del mito. Este mito se basa en el relato de las sagas nórdicas, como la saga de los groenlandeses y la saga de Erik el Rojo, que describen la exploración de Vinland por Leif Erikson alrededor del año 1000. Aunque se reconoce que los vikingos llegaron a América del Norte, la narrativa común sugiere que este fue un evento aislado sin mayores consecuencias históricas. Realidad. La evidencia arqueológica, especialmente el sitio de Eleanceaux Meadows en Terranova, Canadá, confirma la presencia vikinga en América del Norte. Sin embargo,
Aunque los vikingos fueron efectivamente los primeros europeos en establecer un asentamiento en el Nuevo Mundo, su impacto fue limitado debido a las dificultades de mantener contacto y comerciar con Escandinavia, la resistencia de las poblaciones indígenas y las condiciones climáticas adversas. No obstante, el descubrimiento de América por los vikingos es un testimonio de su habilidad como navegantes y exploradores. Aunque el asentamiento en Vinland fue efímero, su legado es una parte importante de la historia vikinga y ofrece una visión fascinante de su capacidad para aventurarse más allá de los límites conocidos de su mundo. El mito de la extinción de la cultura vikinga. Finalmente, existe la percepción de que con el fin de la era vikinga, la cultura vikinga desapareció por completo. Este mito sugiere que la conversión al cristianismo y la integración de Escandinavia en la Europa medieval borraron todas las huellas de las antiguas tradiciones y costumbres vikingas. Origen del mito. Este mito se alimenta de la idea de que la historia avanza en etapas claras y definidas, con el fin de una era marcando el comienzo de otra completamente nueva. La cristianización de Escandinavia y la formación de reinos escandinavos medievales parecen marcar una ruptura definitiva con el pasado vikingo. Realidad. En realidad, la cultura vikinga no desapareció repentinamente, sino que evolucionó y se adaptó a las nuevas realidades políticas y religiosas. Las antiguas costumbres y creencias se mantuvieron durante mucho tiempo, y la influencia vikinga se puede rastrear en la cultura, la lengua y las leyes de Escandinavia. Además, los descendientes de los vikingos continuaron siendo actores importantes en la política europea durante la Edad Media. La herencia vikinga se puede ver hoy en día en las lenguas escandinavas, que aún conservan muchas palabras y nombres de lugares de origen vikingo, y en las tradiciones y festivales populares que tienen raíces en la época vikinga. También, el redescubrimiento y el interés por las sagas islandesas en los siglos posteriores ayudaron a mantener viva la memoria de los vikingos. Conclusión. La figura del vikingo ha sido mitificada y, en muchos casos, malinterpretada a lo largo de los siglos. Aunque es cierto que los vikingos fueron guerreros temibles y exploradores intrépidos, reducirlos únicamente a esta imagen es simplificar una cultura rica y multifacética. Los vikingos eran también agricultores, comerciantes, artesanos y colonizadores, que desempeñaron un papel crucial en la historia de Europa y más allá. Es esencial desmitificar y comprender a los vikingos desde una perspectiva más equilibrada y basada en la evidencia. Al hacerlo, no solo obtenemos una visión más precisa de la historia, sino que también reconocemos la complejidad y diversidad de la experiencia humana, incluso en una época tan remota como la era vikinga. Los mitos y realidades de los vikingos nos recuerdan que la historia es una construcción en constante evolución, influenciada por quienes la escriben y la interpretan. Al explorar estos mitos y contrastarlos con la realidad histórica, podemos llegar a una comprensión más profunda y rica de una de las culturas más fascinantes del pasado. Y así concluimos otro emocionante capítulo en Memorias. Espero que hayan disfrutado explorando con nosotros las profundidades del pasado. Si anhelan más historias, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para no perderse ninguna memoria que compartiremos en el futuro. Hasta la próxima aventura histórica, exploradores.